Gracias por estar con nosotros. Comenzamos con estas señales mixtas sobre el conflicto que surgieron desde Washington y desde Teherán. El asesor militar principal del líder supremo Mojtada Khamenei afirmó en un mensaje televisado que la guerra continuará hasta que Irán reciba una compensación completa por los daños sufridos. José Levi con el informe desde Jerusalén. El mundo entero estaba pendiente de este ultimátum formulado por Donald Trump a Irán de que si no reabría el estratégico estrecho de Hormuz, entonces se podía llegar a que él ordenara de manera inmediata bombardeos en la central energética, en general en estas centrales energéticas en el interior de Irán. En Irán habían advertido con una respuesta enérgica y se temía de una crisis energética a nivel global cuando en el Medio Oriente hubiera bombardeos en las distintas direcciones de fuentes energéticas globales. Y de pronto Donald Trump sorprendió con este anuncio de que se ha logrado avanzar de manera significativa en la posibilidad de llegar a un acuerdo que incluya 15 puntos en el cual Irán renuncie a poder llegar a contar alguna vez con armas nucleares, y él se muestra incluso optimista de que se pueda conseguir algo que permita el fin del conflicto. They're going to have to get themselves better public relations people. We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have major points of agreement. I would say almost all points of agreement. We're doing a 5-day period. We'll see how that goes. And if it goes well, we're going to end up with settling this. Otherwise, we'll just keep bombing our little hearts out. Pero en Irán rechazan la posibilidad de que hayan tenido algún tipo de contacto con Estados Unidos. Aseguran que algo así es un intento de Donald Trump para bajar el precio del petróleo, o inclusive hay quienes dicen para que pueda en esta pausa el reforzar la presencia militar de Estados Unidos en la zona, pero vemos que se desconoce hasta qué punto ahora en Irán hay alguien que puede hablar en nombre de este régimen. Así también lo afirma el propio Donald Trump, quien asegura que él no, o su gobierno no se puso en contacto con Mujtaba Khamenei, quien es ahora la persona que sería el líder supremo, pero que desconoce Donald Trump cuál es su estado de salud, si realmente está capacitado para tomar decisiones. Él asegura que se puede llegar muy pronto incluso a un acuerdo sobre el estratégico estrecho de Hormuz con una persona que según él puede ser clave en el futuro de Irán. Todo esto cuando vemos que continúan los ataques israelíes, por ejemplo, en el interior de esta República Islámica. Inclusive el primer ministro Benjamin Netanyahu, él asegura que está al tanto de lo que sus aliados en esta ofensiva contra Irán están realizando, o sea, los Estados Unidos, y afirma Benjamin Netanyahu que en cualquier caso él velará por los intereses de su país. José Levi, CNN, Jerusalén. Y cuando ya estamos en la cuarta semana de la guerra en Medio Oriente, me acompaña el analista internacional Mauricio Meshulam. ¿Cómo estás, Mauricio? Ya escuchamos el informe de Pepe Levi. Mensajes mixtos, ¿cuál es tu interpretación? Hola, Gaby. Un saludo a toda la audiencia. Mira, yo creo que hay varios planos. El primero de ellos tiene que ver con el propio Donald Trump. Sin duda, Trump está buscando tejer una estrategia de salida. De hecho, lo intenta hacer desde hace varias semanas, yo te diría,
pero no le es fácil, porque por un lado él quiere salirse, quiere ya retirarse, entiende los costos no solamente económicos, financieros, sino incluso también los costos políticos de permanecer y además en algo que se le sale de las manos cada vez más. Entonces tienes a Donald Trump queriéndose salir y lo que estamos viendo es cómo está tejiendo esta estrategia. Y luego, del lado de Irán, seguramente lo que sucede es que hay voces distintas, hay posturas diferentes. A mí sí me han llegado reportes de la región que sí indican que las negociaciones sí han tenido lugar. Lo que pasa es que Irán, en términos generales, las minimiza, habla como de iniciativas regionales para distender la situación, no de una negociación muy formal. Y luego también han llegado reportes que indican que podría haber alguna reunión próxima en Pakistán. No se trata necesariamente de reuniones de conversaciones directas, pero que Pakistán sería una sede en donde Estados Unidos e Irán podrían estar hablando de la siguiente fase. Entonces, tienes todas estas cosas ocurriendo a la vez y sin duda también hay que entender que hay al interior de Irán pues una lucha de fuerzas y el personaje que ha salido a relucir el día de hoy es el líder del parlamento, Ghalibaf, que por cierto no es una persona de línea suave, es una persona de línea dura, pero parece ser que Trump es a él a quien se refiere cuando dice que un alto funcionario y es una persona muy sensata con la cual dialogar, etcétera. Oye, pero este requerimiento, condición, cómo le decimos? No lo sé todavía, de un repago, una compensación como una de las condiciones, ¿lo ves viable desde el lado de Washington? No, yo lo veo como posturas de negociación que están intentando en este momento ponerse sobre la mesa y al final del Ya. camino yo te diría que estamos hablando de dos fases. Una de ellas será una fase de cese al fuego o disminución de las hostilidades. Vamos a ver si se disminuyen o se eliminan en su totalidad. Y luego una siguiente fase de negociación que hable sobre los otros temas más de fondo, que pueden incluir si la reducción o eliminación del enriquecimiento de uranio por parte de Irán, su proyecto de misiles, y entonces Irán pondrá sobre la mesa el tema de las compensaciones, pero más que nada lo que Irán necesita, yo te diría en esencia, es número uno, la garantía de supervivencia del régimen y número dos, garantías de que no volverá a ser atacado por parte de Israel y por parte de Estados Unidos en las próximas semanas o meses, ¿no? Si nos ponemos del lado de Irán, 2 segundos, en el sentido de verlo desde su óptica, los mismos interlocutores para conversar con Washington, de Washington, a raíz de lo que se viene diciendo desde que comenzaron estos operativos, que no era una amenaza inminente y sin embargo el presidente Donald Trump con Israel decidieron atacar. Del lado de Washington, ¿los mismos interlocutores son válidos para Irán o no tiene opción? No creo que tenga mucha opción. Aquí lo que Irán tiene que entender es si su estrategia ha tenido la eficacia que ellos estaban buscando, entonces tendrán que conformarse con la supervivencia del régimen. A final de cuentas, para Irán, esta es una guerra de supervivencia, es una guerra existencial en términos del régimen. Y si el régimen consigue ese salvavidas, tendrá que darse por bien servido, porque tampoco, o sea, a pesar de la proyección de fuerza que Irán ha tenido mucha eficacia en exhibir, la realidad es que hay muchos daños, hay un liderazgo muy diezmado. Irán no puede sostener tampoco esta guerra eternamente y eso también lo tenemos que entender. Por último, la supervivencia del régimen, lo que representa decirlo para los ciudadanos de Irán. Sin duda, porque a final de cuentas, lo que tendrías es otra vez a Donald Trump negociando con mismos personajes del mismo régimen, términos más favorables como los plantea Trump o de acuerdo como los percibe Trump. Pero es todo, no estamos hablando de un
cambio estructural de régimen de ninguna manera. De hecho, el propio Trump, la forma como lo plantea es, bueno, el régimen ya cambió, porque pues no es el mismo régimen hoy que hace unas semanas, y en eso no le falta razón. La realidad es que las estructuras del régimen siguen todas ahí y no van a colapsar en estos días ni en estas semanas. Quizás más adelante, posiblemente sí, pero no estamos ante un inminente colapso del régimen. Pues así empezamos la semana. Mauricio Mesulam, gracias como siempre por esta perspectiva. Buenas noches. Buenas noches. Aquí seguimos.